con trastornos ácido-base, ¿cierto? Ya. PDF. A ver, a ver, un ratito. Buenas noches, chicos. Como disculpen la tardanza, pero bueno, estaba de guardia, no logré cambiar ya el turno porque prácticamente estamos a fines de mes, ¿no? Entonces ya se me fue imposible cambiar y poder asistir presencialmente. Esta vez vamos a ver lo que son los trastornos ácido-base, ¿ya? Si bien es cierto, esta, este tema ya lo han visto en nefrología, porque ustedes en nefrología han visto bastante lo que es medio interno y trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Y ácido base, por supuesto. Entonces, acá, como bien es sabido, vamos a ver el abordaje. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con un paciente con no sé, se me viene a la mente acidosis metabólica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es sencillo, ¿no? Cuando ya, como les mencioné en la anterior clase, que es fácil ya cuando se tiene todos los análisis, los estudios en hospitalización, pero muchas veces en emergencia no tenemos, ¿no? Un antecedente y tenemos que hacer el diagnóstico y el abordaje de estos, ¿ya? Acá vamos a ver trastornos ácido-base, en este caso a la cabeza, acidosis metabólica, que es el más frecuente que vamos a ver, ¿no? Y ustedes saben ya, todo paciente con un trastorno ácido-base, más o menos un abordaje, ¿ya? Hoy va a ser con el caso clínico, pero no vamos a poder porque tenemos que interactuar, ¿no? Pero bueno, ya, lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Si bien es cierto, acá vamos a tratar estas, los siguientes objetivos. Uno, hacer el abordaje inicial en estos tipos de paciente. Otro, identificar los trastornos primarios. Esto les pido, o mejor dicho, les hago recordar que deberían ya haber sido, que vuelvan a abrir su Guyton, ¿no? Y ver, en este caso, los trastornos ácido base primarios y secundarios, y en este caso los buffer, ¿no? En este caso el buffer renal, respiratorio, etcétera, ¿no? Y por eso es que ahí también van a poder, en ese momento van a poder entender por qué algunos trastornos son agudos y otros son crónicos. El otro es realizar los trastornos ácido base en emergencia. Si bien es cierto, muchos pacientes con trastornos ácido base se acuden a emergencia y tenemos que dar estos casos, dar el tratamiento o abordar la causa. Y vamos a ver, ¿sí? A ver. Algo ya como leve introducción que les voy a mencionar es que, si bien es cierto, muchas de estas enfermedades ya tienen una causa subyacente. ¿Qué quiere decir? Que no es una acidosis metabólica pura. Tenemos que ubicar la causa. Evidentemente tenemos que determinar la etiología, ya que si tú tratas solamente el trastorno ácido-base, no estás haciendo nada porque no estás tratando la causa. Se me viene a la mente una intoxicación por ácido acetil salicílico. La paciente, si tú no das el soporte adecuado, en este caso el abordaje primario y secundario, esta paciente no va a mejorar porque solamente es esto, ¿sí? El tratamiento destinado a corregir los valores no es útil por eso, ¿no? En cambio, se debe evaluar la causa subyacente de la anomalía. Acá vamos a ver, si bien es cierto, los trastornos ácido-base van a tener una interpretación. Por eso es que les vuelvo a mencionar, se tiene que identificar la causa y tratarla, ¿ya? Vamos a ver nosotros más adelante en las clases siguientes, trastornos
ácido base consecuentes de una diabetes mellitus descompensada, una cetoacidosis. Entonces, si tú no tratas la cetoacidosis, el paciente va a seguir con un tipo de trastorno ácido base, no con una acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, esto es fisiología, no voy a entrar mucho al tema, pero sí lo deben de saber, ¿no? El valor normal de cuánto es el pH, a ver, vamos a ver, Nayeli, ya tengo acá sus nombres. Nayeli. Es de 7.35 y de 7.45. Ya, de 7.35 a 7.45. El cloro. Creo que no recuerdo el valor tan correcto. Creo que era de 32 con 40 o 35 con 40. A ver, Piero. De 95 105. Sí, no estoy. De los 95 a 105 es uno. Algunos ponen de 96 a 106, pero en ese rango, ¿ya? Entonces, porque ya. Entonces, el sodio, ¿cuánto es? A ver, Piero, ya que tú estás ahí. De 135 a 145. Ya, de 135 el potasio. Esto es lo que es prácticamente de nefrología. Yo siempre digo, esto de nefrología ya ustedes, yo debería ya entrar directo al abordaje, solamente que estoy haciendo una introducción, porque después, cuando mañana lleguen a los que les toca rotar, van a estar algo perdidos, ¿no? Pero ya ustedes saben que en emergencia todos los pacientes, por no decir el más del 90%, tienen una gasometría y eso lo van a corroborar. Doctor, de 3.5 a 5.5. Ya, normalmente hay algunas bibliografías que ponen de 3.5 a 4.5. Ya por encima de eso ya empezamos, algunos ya lo catalogan con hipercalemia, pero en los pacientes renales un poco se amplía, ¿no? Porque los pacientes renales con enfermedad renal crónica tienen un poco, el margen aumenta, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver. Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso. Entonces no es lo mismo acidemia que acidosis. La acidemia como tal solamente es la disminución del pH por debajo de 7.35 sin importar la causa. A diferencia de la acidosis, es la disminución del pH que puede ser causado, y como dice, ¿no? Por disminución del bicarbonato o por incremento de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Cuando tú ves solo el pH y tienes un 7.15, estamos al frente de una acidemia. Ya cuando veamos la evaluación sistemática de la gasometría, vamos a ver que hay trastornos que disminuyen, ¿no? Puede ser por el bicarbonato disminuido o por el aumento del CO2. Y el caso contrario es la alcalemia, cuando el pH está por encima de 7.45 y se debe a qué? Al incremento del bicarbonato o disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, yo voy a preguntar, ¿ah? Doctor, pero por ejemplo en el hospital algunas veces toman ¿Quién como está punto. hablando? No sé, no veo. Ya, Carlos, doctor. Ya. En el hospital algunas veces toman de punto de corte 7.40 para calificar si un paciente está haciendo acidosis o si está más de 7.4, si está haciendo alguna alcalosis. En este caso, ahí siempre me genera un poco de duda, porque algunos sí dicen, no, 7.35, otros ponen 7.4. ¿Cómo sería en este caso? En este caso, ¿quiénes son esos otros que manejan esa nomenclatura? Por ejemplo, cuando yo rotaba en medicina interna, era lo que me dijeron eso, ¿no? No, 7.4, pero también algunos doctores me dijeron, no, 7.30, pero yo también entendía 7.35, ¿no? Pero En sí, algunas veces... cuando quieres hacer correcciones, sí se toma términos, como tú dices, así, por ejemplo, de 7.35 a 7.45 a 7.40, ¿entiendes? Entonces, normalmente para hacer cálculos sí, pero
conceptualmente la mayoría maneja esos valores, no es que ya 7.39 ya es una acidemia o 7.41 una alcalemia. Entonces, en esos valores es 7.41, por eso te pregunto más o menos quién está haciendo ese tipo de confusión, Mm, ¿no? ya. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que los nefrólogos también manejan esa nomenclatura. Ya, a ver, la implicancia clínica de estas alteraciones es muchas veces los trastornos cardiovasculares. Por ejemplo, si ustedes van a ver en emergencia muchos de estos pacientes, saben, creo que al estar en PDF no me deja presentar bien y se para bloqueando. Denme un minuto, lo voy a poner en presentación de diapositiva para que no esté interrumpiendo, por eso que lo estoy moviendo, ¿sí? Un ratito, permítanme. Aquí. Y ahora sí. De paso puedo estar viendo el mic, ahora sí. Entonces, si me escuchan, me confirman un favor. Ya, entonces, como les menciono, tiene implicancias clínicas porque ahora que ustedes vayan a su rotación, el día de mañana van a poder ver que muchos de los pacientes con algún tipo de shock, ¿ya? Y ya con el tema anterior, ya que se ha visto, los pacientes con un shock refractario, sí, dime. ¿No? Ah, ya. Ah, ya. Por eso les dije, me confirman. Y ahora sí, ¿no? Bien, ya. No quiere cargar. Se van a ver en los trastornos de ácido base, una acidosis metabólica en los pacientes con shock refractario. Van a ver que esos tipos de pacientes van a tener hasta 2 vasopresores, ¿no? Más que todo viendo en el contexto de un paciente con un shock séptico, ¿sí? Entonces vamos a tener eso. Lo otro es también el mayor riesgo de arritmias, ¿ya? Como cuál, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Por ello que algunos pacientes con con hipercalemia hacen, como ustedes saben, algunos tipos de bloqueo y posteriormente evolucionan, ¿no? Lo que es onda T picuda, la onda P aplanada, ensanchamiento del QRS y posteriormente, ¿qué? Fibrilación ventricular y paro, ¿no? Por eso es que ya ustedes mañana pregunten en su rotación la 7H, ¿no? Que vamos a poder ver. Ya por eso es que les menciono que la parte de los pacientes con acidosis metabólica son muy arritmogénicos. Lo otro es, evidentemente, los pacientes con algún tipo de alcalosis respiratoria te van a producir hiperventilación. Los pacientes con acidosis metabólicas en el contexto de una cetoacidosis, una hiperventilación, no con una polipnia. Trastornos cerebrales, evidentemente, van a ser, ¿no? Los pacientes tanto con un trastorno ácido base, con acidosis respiratoria, van a atender con disminución del nivel de conciencia, como lo hemos visto en la primera clase. ¿Sí? Siguiente, a ver. Ya. Acá, más o menos les voy a explicar. Yo sé que en algún momento ustedes habrán escuchado del abordaje de Henderson-Hasselbalch, ¿no? En este caso, la ecuación de Henderson-Hasselbalch y la que es de Stewart. ¿Alguno de ustedes ha podido, sabe cuál es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Bueno, ya. El que calla otorga, como dicen, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces en este modelo tradicional, el que en todos los libros se ha visto, ya vamos a tener que va a ser directamente proporcional y el PCO2
y el nivel de bicarbonato. ¿Sí? Disculpen, inversamente proporcional. ¿Por qué? Va a ser que si aumenta el PC, disminuye el PCO2, ya vamos a tener un tipo de trastorno adaptativo del bicarbonato. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice, ¿no? El cambio primario es el PCO2, va a provocar trastornos en el bicarbonato y viceversa. Ya, estos son independientes porque evidentemente uno no tiene la implicancia del otro. Por eso que les vuelvo a mencionar que deben de leer lo que son los trastornos primarios, posteriormente los secundarios. Siguiente. Ya que está, ¿no? Ustedes saben que en este caso el dióxido de carbono más agua se transforma ¿en qué? Esa es química, chicos. ¿En qué se transforma? Ahí está en la parte superior. Anhídrido carbónico. ¿Cuál? Ácido Eso carbónico. es. Ya, en un ácido carbónico, que esta posteriormente se va a transformar ¿en qué? En bicarbonato más un hidrogenio. Evidentemente, entonces ese bicarbonato y el hidrogenio. Como ustedes pueden ver, el dióxido de carbono va a estar como mecanismo compensador que la ventilación y el bicarbonato, ya sea porque va a generar bicarbonato o va a ¿qué? Excretar hidrogeniones. Por eso que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen que déficit en la producción de bicarbonato y también que una disminución en la excreción, pues. ¿Sí? Siguiente. Y este es el modelo de Stewart, ¿no? Que en este caso es la electroneutralidad. Si bien es cierto, acá te dice que los cationes y los aniones tienen que mantenerse en cero, ¿ya? Y acá vamos a tener entre los cationes los más importantes, sodio y potasio. Les digo los más importantes porque si ustedes se habrán dado cuenta, en la gasometría, no es que pocas, no sale nunca el magnesio, ¿cierto? Al igual que cuando ustedes ven la gasometría, van a ver entre los aniones el cloro y el bicarbonato. Lo demás, por ejemplo, en este caso, fosfatos, los aniones no medibles, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, tampoco se miden. Por eso es que se llama lo que vamos a conocer, lo que es la brecha aniónica, pues porque evidentemente son algunos de estos aniones que no se pueden medir. Siguiente. O normalmente no es que no se puedan medir, no se miden comúnmente en los laboratorios. Siguiente. Ya como pueden ver, ahí está, ¿ve? Sodio, potasio, calcio y magnesio son los cationes. Y los aniones son lo que le dije, ¿no? Los más frecuentes, cloro y bicarbonato. Ustedes ya han visto gasometrías. Pienso que en estas dos rotaciones del día lunes habrán visto también que la parte de qué, alguna gasometría, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Y posteriormente vamos a tener la albúmina, el fosfato, las proteínas y los ácidos orgánicos. Como pueden ver, ¿cuánto es? Ahí lo ponen, ¿no? 148. Por eso que cuando nosotros hallamos posteriormente el anión gap, tiene, ¿no? Anión gap, algunos como brecha aniónica, anión. Y pueden ver que en este principio de Stewart, ¿qué te pide? La electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Cationes y aniones tienen que ser cero. ¿Sí? Siguiente. Y entonces acá hay tres variables independientes, ¿ya? La diferencia de iones fuertes, que es el CIT, que lo vamos a ver más adelante, los aniones débiles, que es la albúmina, el fosfato, y la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Pese, si ustedes se habrán dado cuenta que en el de Henderson, que te decía que tiene que ver el PCO2 y el bicarbonato, en el de la electroneutralidad no entra mucho que el bicarbonato. Siguiente. Aquí están las variables independientes, ¿no? Que según este modelo de la electroneutralidad, vamos a tener que tanto la diferencia de iones, ¿ya? Débiles, vamos a tener el PCO2 y la albúmina, van a ser las variables que van a tener mayor preponderancia en las modificaciones del pH. Siguiente.
Aquí está la diferencia de iones fuertes. El CID está en inglés, por supuesto, porque si no diría el DIF. Si ustedes ven bibliografía en español, lo van a encontrar como DIF y en este caso en inglés como CID. Ya les voy diciendo para que no vayan a decir, no, doctor, no encuentro, lo confunden con el CID y el otro es el DIF. ¿Ya? Entonces ahí como pueden ver, la diferencia de iones fuertes va a ser el sodio menos, en este caso, pues como le ve el cloro, los ácidos orgánicos y la diferencia de iones fuertes. Siguiente, acá vamos a tener que, aquí están, ¿no?, los ácidos débiles como la albúmina. Por eso es que cuando veamos más adelante que los pacientes con hipoalbuminemia o hiperalbuminemia se corrige el anión GAP. ¿Sí? Por eso es que hay una reducción de los ácidos por insuficiencia hepática, normalmente porque hay una disminución en la producción de albúminas y proteínas, al igual que en los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? A ver, ¿quién se me ocurre llamar? A ver, Francini. ¿Está Francini? A ver, acá sí puedo ver si está. Francini. Ya. ¿A qué se le llama? ¿Cuáles son los criterios para un síndrome nefrótico? Hablando de proteínas. Isabel, Sí, doctor. a ver, ¿cuándo se hace un diagnóstico de síndrome nefrótico hablando de proteínas? Ya, el síndrome nefrótico es cuando la proteinuria está más de 3.5. Ya, y Mientras, la albúmina, hay una hipoalbuminemia, o sea que es menor a 3. menor a 3. ¿Quién dice otra cosa? A ver, ¿quién me está? Isabel, ¿quién más? A ver, Juan. Ya, por eso, pero cuando ustedes habrán escuchado cuando han rotado tanto en clínica 1 y en clínica 2 hablar de rangos nefróticos, ¿no? Porque ese es el que mayormente pierde, es en este caso por ya sea trastornos a nivel de la membrana basal, ¿no? A nivel puede ser de una hipertensión, a nivel del glomérulo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les menciono que siempre que hay una hipoalbuminemia o una hiperalbuminemia, se tiene que corregir el anión GAP. Siguiente. Ya que está la presión parcial de CO2, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Siguiente. Prácticamente esa ecuación ya la hemos hablado anterior. Ya. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque acá ya viene lo bueno para nosotros. ¿Ninguna? Bueno, ya. A ver, cuando nosotros vemos el abordaje clínico de un paciente con trastornos ácido-base, ahora, los hidroelectrolíticos, chicos, lo van a tener que ver con la parte de la práctica, porque es sodio y potasio. Potasio ya se sobreentiende saber manejarlo por nefrología, ¿ya? Pero hay tratamiento médico y tratamiento de soporte dialítico, ¿no? Que ustedes ya posiblemente mañana les pregunte con los que roten conmigo, ¿no? Ya supongo que leerán hoy día en la noche. Y la parte de los trastornos ácido-base, que va a depender lo que vamos a tratar ahora. Ya por eso es que se tiene que hacer una adecuada anamnesis y examen físico. La anamnesis evidentemente nos da rápidamente ciertas avisoraciones o cierta manejo. Por ejemplo, si es un paciente con una neumopatía crónica, voy a estar pensando en qué, una acidosis respiratoria, por ejemplo, o un paciente con una neumonía, una alcalosis respiratoria, ¿no? Porque está hiperventilando. Y un paciente con un EPOC, ¿no? Una acidosis respiratoria, que ya vamos a ver si es agudo o crónica en una gasometría. Los pacientes con enfermedad renal, evidentemente van a debutar ¿con qué? Con una acidosis metabólica. Hepatopatías, como el paciente con unas
cirrosis hepática que puede debutar ¿con qué? Con acidosis metabólica, ¿ya? Por hacer un síndrome hepatorrenal. Luego, la diabetes mellitus, evidentemente, ¿qué? Una cetoacidosis. Pues por eso les digo, todos los antecedentes nos van a ayudar. Un paciente con estigmas de intoxicación, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes de depresión o que está bajo tratamiento psiquiátrico con benzodiazepinas o depresivos tricíclicos, evidentemente puede haber una acidosis respiratoria por hipoventilación, ¿no? Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que ir evaluando. Siguiente. Ya, acá prácticamente en este gráfico se engloba todo lo que tenemos nosotros que saber. Ya por eso le digo, es historia clínica y examen físico, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, acá, bueno, yo no lo puedo agrandar, pues porque yo lo estoy agrandando pensando que estoy yo proyectando. Como pueden ver, está el ABG y el VBG, ¿no? ¿Lo ven? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una gasometría arterial y venosa? A ver, Anderson. Doctor, ¿sería en el caso de la saturación? Ya, uno es la saturación, evidentemente. Ya ahí te puedes dar cuenta que si es una gasometría arterial o venosa. ¿Cuál más? A ver. Los niveles de dióxido también. Ya, ¿cómo van a estar los niveles de dióxido? Debería estar más aumentado del rango normal de lo que... Va a estar aumentado. Se dice que hay una valoración entre 0.8 hasta 4, ¿ya? Normalmente milímetros de mercurio. Ya, hoy día no pude subir lo que se actualicé. También, por cierto, ya estoy subiendo al aula virtual la prueba, la evaluación diagnóstica. Lo debe estar subiendo. He subido a un grupo. Me parece que no es de ustedes porque eran otros alumnos. Lo tengo que subir separado. Entonces, ya les voy a avisar cuando tienen que hacer la evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces, también en el aula virtual le van a ir a unas lecturas que les estoy subiendo. Ustedes ya habrán visto algunas lecturas de abordaje del paciente en coma, la clase. Les he subido también las lecturas de paciente en shock. Me falta que la doctora de la Cruz me pase su diapositiva. ¿Ya les ha pasado todavía? Ya. Ya entonces, ya para poder ver y subirlas al aula virtual, ya hoy día ya te pasé a ti, igual lo voy a subir al aula virtual y voy a subir las lecturas en las cuales también nos hablan cuánto es el valor del cambio de la gasometría venosa y arterial, ¿ya? Pero cuando es en electrolitos, pocas veces hay una variación, no hay una marcación, pero como bien con su compañero mencionó, hay una disminución en la saturación de oxígeno y un aumento de el PCO2. En situaciones de emergencia, nosotros podemos hacer una gasometría venosa. ¿Por qué? Porque es emergencia. Ahora, si tu objetivo es ver los elementos de oxigenación, evidentemente tiene que ser arterial, por eso que se llama AGA, ¿no? Análisis de gases arteriales, no se ponen análisis de gases venosos, ¿no? Entonces, eso sí tienen que tener en cuenta. Ya, entonces acá vamos a ver, el primer paso es ver el pH. El pH lo tenemos que calificar como una acidemia y alcalemia. Como pueden ver en este gráfico, siendo una revista, ¿no? Acidemia y alcalemia. Ahí lo ponen alcalemia mayor a 7.35. Ahí tiene que ser 7.45, donde está señalando, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo calificamos acidemia o alcalemia. Y posteriormente de eso vemos el PCO2, el nivel de dióxido de carbono, que como les menciono, tiene que ser entre 35 y 45. Cuando ustedes mañana hablen con los colegas en su rotación, les van a decir más o menos en 40, ya para hallar algunos tipos de trastorno. Posterior a ello, vemos, ¿no? Lo calificamos. Si el PCO2 está mayor a 45, es una acidosis respiratoria. Si es menor a 35, disculpen, una alcalosis respiratoria. Ahora, tenemos que ver
si hay una compensación, ¿ya? Y esa compensación, las fórmulas son distintas según el trastorno que se pueda ver. Por ejemplo, la más frecuente es la fórmula de Winter, ¿no? Que es para los trastornos ácido-base. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, todo claro. Cuando un paciente tiene acidosis metabólica, recién ustedes van a calcular el anión GAP. Doctor, pero si tiene acidosis respiratoria, normalmente no. Tiene que ser una acidosis metabólica. Por eso les estoy diciendo, ¿sí? Calculan el anión GAP, ¿sí? Y el anión GAP, ustedes, a ver, ¿quién le toca? Catherine. Catherine. Bueno, ya Catherine X no está. Ya. Clarence. Sí, doctor. Ya. Cuando te preguntan en este caso, el valor de un anión GAP, ¿por qué en algunas bibliografías te ponen hasta de 12 a 16? No, no lo escuché, doctor. Normalmente encuentro desde 8 a 12 esa variación. De 8 a 12 es lo que es, pero hay de 12 a 16. ¿Pero por qué? ¿Alguien? Normalmente Doctor, cuando es de, ¿eso es con potasio? claro, con el potasio, cuando ustedes suman el potasio, si ustedes habrán dado cuenta, ahí el anión GAP es aniones versus cationes, ¿cierto? Entonces, cuando el sodio se suma con el potasio y se resta el cloro más el bicarbonato, te va a salir elevado de 12 a 16. Por eso que en algunas bibliografías van a ver de 12 a 16 cuando se tome en cuenta el potasio. Si no toman en cuenta el potasio, es de 8 a 12 con media en 10. ¿Sí? ¿Ya? Y también pueden calcular el CID, que el valor normal va a ser entre 38 más menos 2. ¿Qué quiere decir? De 36 a 40. Y tenemos que tener en cuenta, si está por encima de 12, hablamos de un anión GAP elevado, ¿no? Y si está por debajo de 12, tenemos que ver el bicarbonato. Acá sí ya, chicos, es como digo, tienen que hacer un poco, ¿cómo les digo? Tienen que aperturar más su mente, porque acá sí ya viene un poquito lo complicado. Hasta que ustedes vean calcular el anión GAP, ustedes lo van a hacer en anión GAP elevado o anión GAP normal, los cuales nos van a dar ciertas causas o etiologías de acidosis metabólica. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Un anión GAP mayor a 12, tenemos que hacer el delta de delta. Ahora, doctor, ¿cómo se halla el delta de delta? Ahora, más adelante les voy a mencionar que vendría a ser la división entre el anión GAP normal menos el anión GAP del paciente menos el bicarbonato del ya normal con el del paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y acá cuando veamos, doctor, ¿qué es eso de, como pueden ver a la mano izquierda en el recuadro rojo, izquierda? ¿Qué significa pura? Ahí, si ustedes leen, cuando ustedes saben en inglés, leen de las abreviaturas para que puedan, es de acá, ¿no? Anión GAP, ¿cierto? Acá, acidosis metabólica, anión GAP normal puro, ¿ya? Para que puedan hacer esa lectura. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que solamente hay trastorno ácido-base, ¿ya? Cuando el bicarbonato está normal, evidentemente hay que ver que solamente es una acidosis metabólica pura. Y en este caso, cuando es mayor a 28, por ejemplo, en esta bibliografía lo ponen hasta 28, ¿no? Porque algunos le ponen 24 más menos 2 de 22 a 26, ¿cierto? Ahí vamos a ver que hay un mecanismo sobreagregado, ¿qué? Alcalosis metabólica. Pero doctor, ¿cómo va a ser un paciente con acidosis con una alcalosis, no? Algo que parece un poco confuso, pero hay pacientes que puede ser una enfermedad renal
que puede estar debutando con sobreexceso de algún tipo de adición, por ejemplo, cuando se exceden en la dosis de bicarbonato, ¿sí? Entonces, acá la diferencia, el CID nos habla de acidosis hiperclorémica, que muchas veces es causa de anión gap, que acá, en el rojito de abajo, por eso es que, bueno, acá, acidosis hiperclorémica, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con el índice clorosódico. Siguiente. Siguiente. Se colgó, ¿eh? Creo que el internet está mal. A ver, retrocede. Ya, siguiente. Ya. Entonces, acá prácticamente yo sé que no les pretendo que hoy día puedan aprender esta parte de trastornos ácido-base. Con lo básico, ahora, mañana van a poder preguntarle, ¿no?, en su rotación, porque ninguno de ustedes ahora va a rotar dermatología, ¿no? Entonces, para que puedan tener y puedan calcular el anion gap y ver sus causas. El algoritmo, prácticamente vamos a ver el trastorno simple o primario. Tenemos que ver cuál es lo que está causando el desequilibrio. Entonces vamos a tener muchas veces a la cabeza una acidosis metabólica y un trastorno mixto cuando hay dos o más. ¿Sí? Siguiente. Eso se tiene que ver con gasometría. Algo que tienes que tener en cuenta, que toda gasometría tiene que ser actual. Doctor, yo quiero hacer una corrección con la gasometría de hace 2 días. No, toda gasometría se hace en el momento actual, ¿ya? Y como les menciono, tienes que determinar si está en acidemia y alcalemia, lo que hemos visto, y luego identificar tu trastorno primario. Siguiente. Bueno, esto no lo puedo agrandar. Ustedes habrán visto este nomograma en su libro de Guyton, cuando llevaron ya en los primeros semestres, y pueden, esto es, si ustedes hacen una entre las ordenadas y las abscisas y hacen que se intersequen, van a ver que les va a dar su trastorno según los valores del PCO2 y del bicarbonato. Para darles un ejemplo, ¿cuánto es el valor normal del PCO2? De 35 a 45, con una media en cuánto? En 40, ¿cierto? Si ustedes ven en la parte inferior, ahí está 40 milímetros de mercurio. Y si ustedes suben, ¿y cuánto es el bicarbonato normal? Les menciono, ¿no? De 22 a 26, con una media en 24. Prácticamente en la... Uy, ¿y qué pasó? Bueno, es que no lo puedo acercar, por eso que... Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos se hacen un corte, ¿ya? Y van a ver que está su pH es normal. Por ejemplo, si nosotros, no sé, se me ocurre poner un bicarbonato en 10 y un PCO2 en, no sé, 60, ¿sí? Ya vemos 60, ¿ya? Y van a ver que hay una alteración crónica con una aguda. Para hacer, bueno, este es algo inventado. A ver, una gasometría de un paciente con una acidosis respiratoria crónica descompensada, por ejemplo, un PCO2 en 70 con un bicarbonato en 40. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se interseca y que te dice que tiene una acidosis de qué tipo? Crónica, ¿ya? Pero si nosotros le ponemos igual con 70, pero un bicarbonato en, no sé, ponle el valor superior normal que es 26, estaría que una acidosis respiratoria aguda. ¿Ve? Este nomograma te ayuda, si es que ustedes quieren, para poder, es como un tipo de ayuda para ustedes, pero ya gasométricamente ustedes lo pueden hacer. Siguiente.
Aquí están las compensaciones, ¿ya? Yo no les pido que se graben todo esto porque normalmente estos son fórmulas, pero sino que acá tú vas a ver la compensación respiratoria y la compensación metabólica en un trastorno en el cual a la izquierda van a ver un trastorno anormal del bicarbonato y a la derecha un trastorno anormal del CO2. ¿Sí? Como ustedes saben, cuando hay un trastorno del bicarbonato, ¿cuál se va a hacer su respuesta compensatoria? El dióxido de carbono. Y viceversa, si hay un trastorno del dióxido de carbono, ¿qué compensación va a haber? Del bicarbonato. Sí, por eso es que les menciono, estos son fórmulas, si bien es cierto, en valores normales, en estudios de los pacientes. Si ustedes van a, por eso para la próxima clase van a llevar una gasometría cada uno. Ahora, no me van a llevar gasometrías normales, ¿ah? Quiero que me busquen gasometrías. Ahora, no se roben de las historias clínicas, así le toman una foto y lo imprimen. O lo muestran, porque hay algunos de ustedes, les voy a decir que mencionen, ¿no? Que su gasometría y para poder interpretarla. Siguiente. Ya les estoy diciendo, la próxima clase todos con su gasometría. ¿Dónde está Juan? Me haces recordar. Ya, entonces acá hay fórmulas. Como les vuelvo a mencionar, otra vez, la fórmula de Winters es la más frecuente, ¿no? Siempre se utiliza en los pacientes con acidosis metabólica, que es el PCO2 esperado, como el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Esa es la fórmula de Winters, ¿no? La alcalosis metabólica, siempre y cuando tú veas que tu trastorno primario sea una alcalosis metabólica. Y vas a ver que tu PCO2 esperado. En los trastornos respiratorios van a ver que hay agudo y crónico. Siguiente, esto lo vamos a ver más adelante, por eso lo estoy pasando. Estos son los valores normales. Siguiente. Eso ya lo tienen. La brecha aniónica, nuevamente, para que no se olviden, ahí está el anión gap, sodio menos la sumatoria de cloro más bicarbonato. Siguiente. Ya, la importancia, bueno, como les menciono, tenemos que ver en todos los casos de acidosis metabólica, ver si es el anión gap normal o es alto, ¿sí? Y muchas veces hay pacientes, ustedes van a ver, ustedes están rotando quirúrgicas también, ¿no? Ustedes van a ver que los cirujanos o todo personal que no quirúrgico ve una gasometría y ve el pH. Si el pH está en rangos normales, no le importa lo demás. O bueno, muchas veces ven el potasio, porque los cirujanos nomás ven el pH y el potasio, no más, ¿no? Los traumatólogos, bueno, tampoco no ven las gasometrías, ¿no? Pero cuando ven ustedes, van a ver que muchas veces son compensaciones. Un paciente con un bicarbonato en 15, su PCO2 está en 22 y lo está compensando. Todavía no hay trastornos en el pH. Por eso es que les menciono que muchas veces van a ser ocultos y lo vamos a detectar cuando lleven su gasometría. Siguiente. Aquí están los pasos. Uy, ya. Que lo que te pide para hacer una gasometría. ¿Qué te dice? Evalúa a tu paciente, todo lo que hemos mencionado. Luego determinar si está en acidemia o alcalemia. Establecer tu trastorno primario. Como les vuelvo a mencionar, tienes que ver si prima la acidosis metabólica o la respiratoria y viceversa. Lo cual te va a llevar a ¿qué? Que un trastorno, un cambio en este caso de el PCO2, si fuera en este caso algún trastorno ácido base o respiratorio metabólico, disculpa. Como pueden ver, evaluar el cuarto paso te pide, ¿no? Evaluar los mecanismos compensadores y ver si es agudo o es crónico, ¿sí? En las acidosis respiratorias, su compensación siempre va a haber ¿qué? Una elevación del bicarbonato. Es frecuente. Siempre, todo paciente que viene con una acidosis respiratoria crónica, van a ver su bicarbonato mayor a 30. Es frecuente. Entonces yo digo, este paciente es crónico. Y solamente viendo la gasometría, ya posteriormente, ¿no? El quinto paso,
te dice, ve, si tiene acidosis metabólica, calculen su anión gap que se corrige con lipoalbuminemia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero normalmente ustedes si tienen un hipoalbuminemia, evidentemente se les suma 2.5 menos 4 menos la albúmina. Entonces, por ejemplo, se me ocurre poner la albúmina en 2, 4 menos 2, 2. Por 2.5, 5. El anion gap me sale en 13 más 5, 18. Entonces ahí. ¿Qué te dice? Si está elevado, ve al paso 6, que es lo que te estoy dando, el delta de delta. Que tú haces el anion gap medido. ¿Qué quiere decir? El anion gap del paciente menos el anion gap normal. El anion gap normal siempre va a ser 12, es una constante porque es normal. Sobre el bicarbonato normal, que en este caso sería 24, menos el bicarbonato del paciente o bicarbonato medido. ¿Ya? Ahora acá, más adelante vamos a ver que va a haber trastornos mayor a 1, mayor a 2, menor a 0.8, cuando hayamos el delta de delta, que nos habla de acidosis metabólica anion gap puro, anion gap normal o con una sobrecompensación. Si el anion gap es normal, tenemos que calcular su anion gap urinario, porque muchas veces hay que ver si hay alguna pérdida, que en este caso tenemos que ver diarreas, vómitos, causas de necrosis, de acidosis tubular renal, ¿sí? Y en los casos más extremos, un hipoaldosteronismo. Ya, si te dice, ¿no? Si tiene una alcalosis metabólica, también tenemos que hallar, en este caso, el cloro urinario. ¿Ya? Siguiente, eso lo vamos a ver más adelante un poquito más. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya. Acidosis metabólica es el más frecuente, tomen mayor atención porque es lo que van a ver más en la emergencia. Normalmente veo esto constantemente. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? La causa que lo desencadenó. No puedes tratar solamente la acidosis, sino tienes que tratar la causa. Por eso es que te piden que sepas si es un anion gap normal o un anion gap elevado. Si es un anion gap elevado, tiene ciertas causas, las cuales lo podemos identificar. ¿Sí? Entonces, las indicaciones, si ustedes van a ver, no hay un consenso en el uso de bicarbonato. Es según el médico tratante, pero algunas sociedades te hablan, ¿no? Que tienes que corregirlo cuando es menor a 7.10, en algunos te ponen en 7.20. Cuando veamos la Surviving Sepsis Campaign en sepsis, también tiene cuando tenemos que corregir esa acidosis. Y algunos te dicen ya cuando está inestable, corrígelo según los valores. ¿Ya? Acá hay distintas fórmulas. Está la fórmula de Asprut, la fórmula del déficit de bicarbonato, al igual que ustedes hayan su déficit de agua, ¿no? Acá también se va a hallar el déficit de bicarbonato, ya que te dice, ¿no? Que 0.5 por el peso del paciente por la diferencia del bicarbonato, que es ese 24, menos el bicarbonato del paciente. Se me ocurre ponerle 10 de bicarbonato, entonces sería 10 menos 24, 14. Peso del paciente, no sé, se me ocurre también 50, 50 por 0.5, 25 por 14, ¿cuánto es? A ver quién tiene su calculadora. 25 por 14. 350. 350. Ahora, esos 350 son los 1000 equivalentes que necesitas. ¿Ya? Siguiente. Ahorita, recuérdense de ese 350, no se olviden. Aquí están las causas de anion gap elevado y normal. ¿Ya? Las más frecuentes pasan. Vamos a verlo con las... ya. Este es la brecha aniónica corregida, anion gap corregido es lo que les mencionaba, ¿no? Prácticamente el delta de delta es el de abajo, lo que les decía. La brecha aniónica, anion gap medido, menos 12 sobre esto.
¿Por qué está entrecortado? ¿Se ve entrecortado tu pantalla? ¿O es que...? A ver, redúcelo el tamaño. Porque veo nomás la mitad, solamente dice menor a 1, a ver. ¿O es que yo solamente le estoy viendo? Ya, siguiente. Ya. Entonces acá tenemos causas de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Anión GAP normal y anión GAP elevado. Acá, como pueden ver, hay mnemotecnias, ¿no? Que es en múltiples, como quieran llamarlo, ¿ya? Que es M de metanol, U de uremia, que es enfermedad renal crónica, la D de cetoacidosis diabética, que claro, está en inglés, la P, que es paraldehído o ácido, o lo que nosotros le llamamos los ácidos tóxicos, que vendría a ser el etilenglicol, ¿ya? Lo otro es intoxicación por isoniazida, que por suerte no he visto ninguna, porque normalmente, ¿quiénes toman isoniazida? A ver quién le toca. ¿Quiénes toman isoniazida? Alexis, ¿sí? A ver, Juan, Doctor, paciente en tratamiento de tuberculosis. ya, un paciente. Y ustedes saben que, ¿cuánto es la dosis? A ver, Piero, de un paciente con isoniazida para un paciente con TBC. Mira, ustedes lo tienen más fresco. ¿Cuánto? 15. ¿Qué dicen? No, 5. Ahí dice 5, ya bajó. Es 5, ¿no? Entonces, pero es controlado el medicamento, no te dan a ti como llévate para todo el mes, es controlado. Entonces, no he visto una intoxicación por isoniazida, ¿no? Entonces, acidosis láctica también te puede producir el etilenglicol y el metanol, ¿ya? Y lo otro que son, en este caso, ¿no? Intoxicación por aspirina, falla renal, rhabdomiólisis, etc. Y los anion GAP normal, ahí vamos a obtener, el más frecuente es la diarrea. Pacientes a veces llegan acá, doctor, estoy 3 días, 4 días con diarrea, ahora ya viene por deshidratación y lo que es inestabilidad hemodinámica y ven, una acidosis metabólica. ¿Corrijo o no corrijo? ¿Ustedes qué dicen? Isabel. En ese caso, se Un pH en arreglaría 7.20, un bicarbonato en 10. ¿Corriges o no corriges? Y el paciente está ya a 80-50 de presión. Nomás dime sí o no. Ya no te voy a preguntar porque mañana te pregunto. No te preocupes. Sí, 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 doctor. Ya, mañana me estás diciendo sí, mañana me dirás el por qué, ¿ya? Entonces eso, evidentemente sí se tiene que corregir, ¿no? Porque es unas pérdidas agudas, ¿no? Pero ya, vamos a ver, ya me responderá por qué. Y vamos a ver las alcalosis metabólicas, que en este caso son, por eso se dicen que responden al cloro y las otras que no responden. Como les vuelvo a mencionar, todo paciente que tiene alcalosis metabólica muchas veces son aquellos que tienen algún tipo de postrados crónicos porque están aspirándole constantemente las secreciones nasales. Entonces ustedes saben que tienen ácido clorhídrico, entonces va a primar y no va a poder transformar. Por eso es que es una alcalosis metabólica. Los pacientes con bastante vómito, evidentemente, ¿sí? Y ya los que vendrían a ser alcalosis metabólicas que no responden al cloro, ahí tenemos pues ya el síndrome de Cushing, el exceso de mineralocorticoides, etcétera. Es poco frecuente. Siguiente. El índice cloro-sodio nos ayuda a ver, por ejemplo, acá yo lo veo solamente media pantalla, solamente veo el 0.75. Cuando nosotros llamamos el índice cloro-sodio, vemos para poder ver si es una alcalosis metabólica o es una acidosis metabólica hiperclorémica. Tú divides el cloro sobre el sodio. Si es mayor a 0.79 es una acidosis hiperclorémica la que está primando.
Sencillo, eso no necesita mucho. Y en este caso, si es menor a 0.75, hay que buscar si hay una alcalosis metabólica concomitante. Siguiente, es sencillo, yo lo utilizo bastante y veo, hay pacientes que tienen acidosis metabólica, pero un cloro en 130 y un sodio en 147. Si ustedes, a ver, dividan eso, 147, 130 entre 147 se sale a 0.88. Evidentemente estamos en una acidosis hiperclorémica. ¿Qué le doy? ¿Le pongo bicarbonato o qué haría? A ver, en Clarence. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué haces con ese paciente? Tendría que ver el bicarbonato también. Ya el bicarbonato está en 10, pH en 7.20, bicarbonato en 5, sodio en 147, un cloro en 130. Ya. Yo digo, habría una fórmula de... No, si es una acidosis. Por otra parte, ¿tiene alguna enfermedad concomitante cardiovascular? No, sin antecedentes. Por el nivel de cloro, podría tratarlo. O sea, como ¿Con está... qué? mm, ahí sí me agarró. No Ya, sé. para mañana pregúntenle cómo se corrige el cloro, evidentemente. Ya, mañana hablaremos eso. Sí, entonces, el anion gap es lo que ya les mencioné y si se pueden dar cuenta, ahí hay valores más específicos, menor a 1, de 1 a 2 y mayor a 2. ¿Ve? Por ejemplo, el que te dice, ¿no? Menor a 0.4, te dice es una acidosis ya metabólica anion gap normal hiperclorémica. ¿Qué quiere decir? Que ahí posiblemente solo esté primando ¿qué? El cloro. Y entonces solamente esté primando el cloro. Y los otros, cuando ya veamos algún tipo de coexistencia, como dice mayor a 2, ¿qué te dice? Es una alcalosis metabólica con una anion gap elevado, porque muchas veces hay una concomitancia. ¿Sí? Siguiente. Uy. Aquí está la fórmula de Asprut, ya que también nos ayuda a hacer valores o formulaciones más rápidas también. ¿Se recuerdan de esos 350 que les dije? ¿Se recuerdan? Sí, ¿no? Ya, entonces siguiente. Acá vamos a ver, la ampolla de bicarbonato, ¿cuántos miliequivalentes tiene? A ver, ¿quién le sigue después? ¿Quién no le he llamado? A ver, Máximo. No recuerdo, doctor. Ya. Silene. 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 Doctor, no sé, doctor. Carlos. La ampolla de bicarbonato. Ya, Ya, la dime. ampolla de bicarbonato me parece que sube entre 1 a 1.5 mil equivalentes. No, que sube. Normalmente cada ampolla de bicarbonato tiene 20 ml. Esta es la presentación que lo van a ver en la mayoría de hospitales, las cuales tienen 1 equivalente por cada cc. Cada ampolla, ¿cuánto tiene? 20 equivalentes. Entonces, esos 350 lo dividen entre 20. ¿Cuánto te tocaría? 17.5, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, entonces esos 17.5, ya, tú tendrías que dividirlo ponle 18 ampollas, un tercio. ¿Qué quiere decir? 18 entre 3, 6. Esas 6 ampollas tú lo podrías administrar por así decirlo, en bolo, por así decirlo, en una hora, ¿ya? Esa administración, ¿ya?
Y lo demás ya haces una nueva corrección según la gasometría control. Por eso es que tú no agarras y un paciente que está con un trastorno ácido base, tú le das una indicación ahora y lo reevalúas el día siguiente, sino que normalmente vas a hacer una gasometría previo a alguna corrección, por ejemplo, a las 6 horas. Si el paciente está grave, a las 4 o 2 horas, ¿sí? Por eso es que estos pacientes muchas veces siguen en emergencia, porque si se habrán dado cuenta, en hospitalización ya no hacen gasometrías controles, solamente en emergencia sí hacemos constantemente. Siguiente. Sí, a ver, dime, Kelly. Doctor, una consulta, ¿por qué algunos médicos combinan esto Dextrosa. con dextrosa, ajá, para disminuir la concentración de cloro? No. Uno es para disminuir, lo que haces es disminuyes la osmolaridad. Esas ampollas tienen alta osmolaridad y pasarlas por vía periférica te va a producir flebitis. Por eso entonces, cuando nosotros combinamos algunos colegas que diluyen, te dicen 200 cc de dextrosa al 5% y le adicionan ¿cuánto? Entre 10 ampollas, ¿no? Y le ponen en infusión continua. Por ejemplo, en eso son acidosis metabólicas, en este caso, que están ya bajo, pero nosotros estamos hablando en los pacientes que llegan en la emergencia, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que estén en paro cardiorrespiratorio, ese paciente no le vas a decir, a ver, le voy a pasar en infusión en 1 o 2 horas. Muchas veces lo pasamos en bolo. Para esa parte es que nosotros calculamos rápidamente, ¿entienden? Pero si un paciente está en hospitalización, sí lo puedes diluir en este caso en dextrosa. Algunos también se ha visto que lo pueden diluir en agua destilada para disminuir su osmolaridad, porque sí tienen alta osmolaridad este bicarbonato. Prácticamente algunos estudios lo asemejan como pasarle una ampolla de cloruro al 20% por vía periférica y produce dolor y tiene flebitis. Por eso es que normalmente cuando alguien quiere utilizar en bolo, le digo que lo pongan en infusión o lo diluya, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces acá, mañana pueden preguntar a los colegas, no se preocupen, en 10 minutos acabamos, para hablar de, por ejemplo, el Vicar IQ, que es el estudio francés en el cual hablan, ¿no? Del uso de bicarbonato, pero nosotros lamentablemente en todo el Perú no tenemos esta presentación que vendría a ser al 4.2%. Nosotros tenemos al 8.4% de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cuáles tenemos que tener en cuenta? Muchas veces produce sobrecarga de volumen, te produce aumento del sodio. Miren, si se dan cuenta cuánto es la osmolaridad, 2000. Es muy elevada. Entonces, por eso que algunos dicen que hay que tener cuidado con el uso del bicarbonato. ¿Sí? Siguiente. Por ejemplo, ya esto es algo que, si bien es cierto, no es objetivo de ustedes. Por ejemplo, cuando un paciente con un neurocrítico, ustedes saben que nosotros manejamos el edema cerebral con soluciones hipertónicas al 3%. Entonces, hay estudios en los cuales te dicen que 85 cc de bicarbonato de sodio al 8.4% equivale como una solución hipertónica al 3% en pacientes con acidosis metabólica. Entonces, normalmente si mi paciente neurocrítico está con acidosis metabólica, en vez de administrarle una dosis de hipertónica al 3%, le cambio a bicarbonato. Entonces, y eso ya es otro tipo de manejo, solamente para que tengan en cuenta, ¿sí? Siguiente. Aquí está el abordaje del paciente con acidosis metabólica, lo que ya les mencioné, ¿sí? No hay mucho más. Entonces, siempre sean metódicos, siempre vean los 7 pasos que les mencioné, que estaba en la diapositiva, síganlo y van a ver que no se les va a escapar ningún trastorno ácido base. Siguiente. Ya, esto también tenemos que ver en los pacientes con acidosis metabólica, ¿no? Su evaluación, como si prácticamente tienen que ver, ¿no? Si es el anión GAP normal y el anión GAP alto. ¿Ves? Si se dan cuenta, ¿qué te dice?
si tiene pérdidas, ahí está lo que tenían que decir, ¿no? ¿Qué les dicen? Si ustedes ven en lo que dice cuidados de soporte, dice considerar el uso de bicarbonato en infusión para pérdidas de bicarbonato, ya sea por causa renal o causa gastrointestinal. ¿Y qué te dice? Diluye lo que preguntó Kelly, ¿no? Dextrosa al 5% con 150.000 equivalentes de bicarbonato de sodio. ¿Qué quiere decir? 7 ampollas y media. ¿Ve? Ahí está lo que ella preguntó. Entonces, algunas te dicen así para disminuir la concentración. ¿Ya? Entonces, no se olviden, si el anión GAP está elevado, siempre vean y tienen que identificar la causa, como ya les mencioné. Acá se recuerdan lo que les dije en la diapositiva anterior, que te dice, ¿no? El bicarbonato de sodio es controversial. Cuando veamos cetoacidosis, les dejo de tarea también para mi grupo, ya les voy diciendo, más tarea para mañana. El caso de, al igual que les pregunté cuáles son las complicaciones del uso de solución al 0.9%, la solución mal llamada fisiológica, el uso de bicarbonato. Por eso es que te dice, no es controversial, solamente utilízalo si está inestable. ¿Ya? Por eso, tengan en cuenta eso. Siguiente. De alcalosis metabólica, siempre hay que tener en cuenta que corregir los niveles de potasio. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de acidosis metabólica? Es el uso y abuso de diuréticos. Por ejemplo, ¿en qué? En los pacientes con falla cardíaca. Porque van a ver que los diuréticos de asa hacen que haya un aumento en la absorción de bicarbonato y disminución de la misma, y por ende va a haber una acidosis metabólica. El tratamiento, iniciar acetazolamida. A ver, ¿quién me diría en qué pacientes están contraindicadas el uso de acetazolamida? Ya, también tarea les dejo para la próxima, no a todos en general, ¿en qué paciente está contraindicado el uso de acetazolamida? Ya, sencillo, porque ahí sí tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Las causas, ahí están la que les mencionaba, las pérdidas de volumen, o hay algunos que están con sobrecarga, ¿sí? Y ahí sí tenemos que hacer la medición del cloro urinario, si está menor a 20, mayor a 20, algunos lo hablan mayor a 25 y menor a 25. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos visto. Ya cuando vemos un paciente con alcalosis metabólica, tenemos que el siguiente paso, hallar el cloro urinario. Siguiente. Aquí está lo que les menciono esto prácticamente, ¿no? Si está mayor a 20, menor a 20 y tenemos que evaluar si en este caso tiene algún tipo de patología o trastorno del mineralocorticoides. ¿Sí? Siguiente. La acidosis respiratoria, vamos a verla, ¿sí? En estas son las 3 causas. Esta es una introducción, chicos, porque en insuficiencia respiratoria vamos a ver la tipo 1, la tipo 2. La tipo 2, que ustedes saben, es la hipercápnica, ¿no? Entonces, muchas veces estos tipos van a llevar a un tipo de insuficiencia respiratoria. Muchos de los cuales van a tener soporte no invasivo, como que el BNI, ya, el BNI o máscara facial, y la ventilación mecánica invasiva en el peor de los casos. Cuando ya veamos insuficiencia respiratoria, vamos a hablar más al respecto. Tratar la causa de fondo también, por ejemplo, si es un EPOC exacerbado, evidentemente tenemos que tratar también a la par el EPOC, ¿no? Sus antibióticos, broncodilatadores, corticoides sistémicos, etc. ¿Sí? Tengan cuidado en los pacientes que retienen CO2 cuando utilicen máscara de reservorio, porque ellos tienden a aumentar su nivel de PCO2. Siguiente. Aquí está. Estas son las fórmulas, ¿sí? Si van a tener en cuenta que en este caso, por cada incremento, ¿ya? Del bicarbonato, disculpen, del nivel de CO2, va a incrementarse el bicarbonato 0.1.
¿Qué quiere decir? Que por cada 10 que se eleve el PCO2, por ejemplo, 40 como nivel tope, llega a 50, debería haber un aumento de ¿cuánto? De 0.1 a esos 10. Entonces, 10 por 0.1, 1. Entonces, ¿cuánto tendría que ser? 25. En un agudo, por ejemplo, llega, no sé, se me ocurre a 90. Entonces, 90, 40, 50 por 0.1, 5. Entonces, tendría que tener 29 de bicarbonato ese paciente. Pero en el crónico, esta cantidad se va a cuadruplicar. ¿Qué quiere decir? Va a ser por cada 10 que se eleva la presión parcial de dióxido de carbono, va a aumentar 4 miliequivalentes el bicarbonato. Por eso es que si vuelven a las tablas anteriores, van a ver que cuando hay una compensación, llega los niveles hasta 32, 36 de bicarbonato. ¿Ya? Siguiente. Entonces, siempre vean, si es agudo, el bicarbonato no va a variar mucho. Si es crónico, sí. ¿Ya? Acá, ¿cuáles son las causas de acidosis respiratorias? Vamos a ver desde trastornos a nivel central, que son uso de opioides, trastornos o lesiones en el sistema nervioso central, trastornos de neuromusculares como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, ¿ya? Secuelas de polio, varios pacientes a nosotros nos llegan con secuelas de polio, bueno, ya adultos, ¿no? No jóvenes, entonces adultos con secuelas de polio tienen algunos tipos de alteraciones y llegan con acidosis respiratoria que solamente tienen escoliosis marcadas, ¿sí? Obesidad y en este caso muchas veces los ARDS, ¿sí? Que es en este caso el síndrome de distrés respiratorio agudo. Siguiente. Ya para terminar, la alcalosis respiratoria siempre, como les vuelvo a decir, esto lo vamos a tocar más en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Siguiente. Normalmente vamos a tener en cuenta que cuando hay una elevación, una disminución, disculpen, del PCO2, va a haber una hiperventilación, evidentemente, y por ende va a estimular ya los centros, en este caso el vago, y va a producir y va a perpetuar la hiperventilación. Acá, si se dan cuenta, ¿cuánto era el valor en la acidosis respiratoria? 0.1 y 0.4 en el agudo. Acá en la alcalosis respiratoria sí va a ser 0.2 y 0.4. Prácticamente en los crónicos se mantienen 0.4 y en el agudo, en el acidosis respiratoria 0.1 y en la alcalosis respiratoria 0.2. ¿Qué te quiere decir? Por cada vez que disminuye el nivel de dióxido de carbono, va también a ¿qué? A disminuir el ¿qué? El bicarbonato. Sí, entonces eso tenemos que tener en cuenta ya antes que tengamos algún tipo de trastorno. ¿Sí? Siguiente. Normalmente las alcalosis metabólicas, muchas veces la causa es cuando se vienen, por ejemplo, los viajes de Lima hasta acá, en este caso, grandes alturas, anemias severas. ¿Cuál más? Lo que nos para llegando a la emergencia, ¿no? Los síndromes conversivos o los trastornos psicógenos, ¿no? ¿Qué les produce? Contracción de los músculos, falta de aire, etcétera, ¿no? Siguiente. Ya que están, pues, el tratamiento según la causa. Evidentemente, por los síndromes de hiperventilación por ansiedad, ¿qué les dicen? Si ustedes habrán visto en emergencia, los que han rotado, algunos agarro y les pongo yo una bolsa, ¿no? Ya respira por ahí y que los sedamos. Y en casos ya cuando ya son grados de ansiedad muy severos, ahí sí les sedamos un poco, ¿no? Y les hacemos que reinhalen con su bolsita, ¿no? Bolsa de plástico, de papel, lo que hay a la mano. Si es un paciente con una hipoxia, por ejemplo, lo que le llaman su mal de altura, les ponemos oxígeno y mejoran. Los pacientes con algún tipo de asma, por ejemplo, ellos hiperventilan, ¿qué les das? Broncodilatadores, corticoides, etcétera, ¿no? Vas a ver según la causa que lo está produciendo, como les vuelvo a decir, no siempre en emergencia se da, ya esto, ves la causa y
la trata. Siguiente. Ya, creo que terminé exacto. ¿Alguna pregunta? Sé que es un tema amplio, evidentemente, pero sé que lo van a poder repasar para el lunes que nos veamos en la clase, ahora sí presencial, no se preocupe. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, bueno, ya si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Bueno, si desean me la hacen saber, si no, se la hacen saber a su docente de práctica, ya como ustedes deseen. ¿Sí? Si ya eso es todo, chicos. Que tengan buenas noches y disculpen el no poder haber asistido. Ya, eso lo coordinamos por WhatsApp. Ya. ¿Ninguna otra pregunta?